Vos sabés que yo repaso siempre los diarios antes de que hablemos, y hoy encontré una nota que de alguna manera es la continuidad de este dato que te acabo de dar, que es el editorial que hoy escribe en el diario Clarín Marcelo Bonelli. A ver, No sé si lo vieron. contame. No. El título es Alianza Estratégica FMI Casa Rosada para asegurar la reelección. Directamente lo plantea así. Y cuando te metes en la nota, desde luego dice que el fondo tiene una estrategia para que Macri tenga chances de ganar la reelección. Y va explicándolo, no los voy a aburrir con toda la nota, pero empieza con las sucesivas negociaciones que hubo entre el gobierno argentino y el fondo, a partir del acuerdo original, y que dice cosas como estas. Después del acuerdo, el acuerdo original cuando Macri consiguió aquel préstamo, dice, la Casa Rosada había logrado un récord difícil de igualar. En un bimestre incumplió groseramente el acuerdo y Christian Lagarde debió abrir la puerta para que la Argentina pudiera acceder a otro salvataje. El nuevo convenio tuvo una confección técnica pobre e inadecuada que por urgencia fue aceptada por el Banco Central. El fondo y el banco le erraron en todas las grandes proyecciones y la economía comenzó otra vez a tambalear. Nosotros hemos dicho todo eso a lo largo del tiempo contra la negativa del discurso oficial que decía que todo iba fenómeno, ¿no? Y ahora lo reconoce Bonelli en Clarín. Claro, el dólar no paraba y la inflación no tenía techo. Macri se hundía en las encuestas. Nuevamente, el fondo tuvo que aceptar cambiar las cosas, autorizó al central a intervenir en el mercado de cambios contra el dogma de sus técnicos conducidos por Caldarelli. Fue la segunda muestra de la alianza política con la Casa Rosada. La cúpula del fondo le dio la orden a los técnicos. Si ese último lunes, escucha esto, 29 de abril, no se anunciaba la intervención en el mercado, el dólar volvía a no tener techo y Macri podría haber renunciado a su candidatura. ¿Escuchaste? Claro, pintan un escenario extremo que fue negado en su propio momento. En el momento, claro. En los tres casos que hace referencia a Bonelli, lo dice él, la estrategia salió de la Casa Blanca y se instrumentó a través de Steven Mnuchin, que es el ministro de Economía, y su interlocutor en el fondo, el actual titular, David Lipton. Y después se explica que todo esto tiene que ver con el fuerte acuerdo entre Donald Trump y el presidente Macri, que viene de la historia. Es un tanto cómico porque cuenta que en realidad Trump los echó a los Macri de Manhattan, lo dice textualmente. Trump echó en 1985 al grupo Sogma de Manhattan. Franco Macri quiso competir con Trump en el mercado inmobiliario. Clarín contó que Franco se fue de Manhattan después de un episodio singular. Subió a la limusina de Trump, dieron un paseo juntos por la ciudad y al bajar de ese viaje de 30 minutos, Franco decidió volverse rápido a la Argentina y dejó a Mauricio para que negocie con Trump la retirada de Sogma. Marca todo un estilo, ¿no? Sí, claro. Marca todo un estilo. Me pareció que era interesante traerlo porque cuando estamos como frente a una reedición de Braden y Perón, cuando el otro día Alberto Fernández decía Mauricio Macri es el candidato de Trump, es lo mismo que ahora como mérito intenta instalar Bonelli, porque este editorial de Clarín no lo muestra como una debilidad, intenta decir esta es la fortaleza que tiene este gobierno tiene la fortaleza de que tiene el respaldo de Estados Unidos, tiene el respaldo personal del presidente de los Estados Unidos, que por su peso en el Fondo Monetario instrumenta
políticas que incluso violan los estatutos del fondo, que van absolutamente en contra de lo que debería hacerse de acuerdo a lo que el estatuto del fondo plantea, pero le bajan instrucciones, le dicen queremos hacer esto y allá van, ¿no? Ahora hay que hacer un pie, Carlos, porque se naturalizan una serie de prácticas que son profundamente injerencistas. Así es, por eso lo digo, porque estamos aceptando como natural, no ya que el fondo le ordene, le autorice, como hemos comentado estos días. Cuando se conoció antes de ayer, ayer lo comenté en la columna con Caballero, cuando se conoció el nuevo acuerdo del fondo para liberar este tramo del préstamo, está lleno de el fondo autorizó al gobierno a hacer tal cosa, el gobierno le pidió al fondo autorización para hacer tal otra. Es decir que vamos estableciendo como una cosa normal y natural que las políticas monetarias, cambiarias, financieras funcionan no como decisiones autónomas de un gobierno, decisiones buenas o malas, sino como medidas que tienen que ser como mínimo autorizadas por el Fondo Monetario, es decir, o son recomendadas por el Fondo Monetario o son sugeridas por el gobierno o por el Banco Central de la Argentina, pero que el fondo tiene que autorizar. Y todo esto en el marco de una naturalización de la pérdida de soberanía. Desde luego, con contrapartida. Entonces, la Argentina la pone a Hezbollah en la lista de terroristas. Vos sabés que creo que solo Estados Unidos, Israel e Inglaterra tienen esa calificación a nivel internacional, y la Argentina ahora tiene el honor de ampliar esa lista. Y después compite con el presidente brasilero a ver quién es más, digamos, fiel aliado de las políticas de Estados Unidos en la región. Es evidente esa competencia que avanza en la violación del principio de no intervención, del injerencismo regional, de que la región es el patio trasero de los Estados Unidos y entonces aquí se hace lo que ellos consideran conveniente o en todo caso aceptable, y todo eso lo vienen naturalizando y es parte de lo que se va a jugar en las próximas elecciones. Claro, es como si a su vez hubiéramos cambiado una perspectiva, porque como vos señalabas, las relaciones con el fondo se han hablado históricamente de relaciones carnales, por hacer caso directo de las órdenes que se daban, las participaciones directas de gobiernos de la Argentina como el de Menem, de la Rúa, etcétera, y ahora el de Mauricio Macri. Pero aquí hay una diferencia, que es que directamente están actuando como si fueran aportantes de la campaña de Cambiemos. Y después lo vamos a tener que pagar todos, ¿no? Desde luego, no son aportes sino préstamos. Claro, encima. Los anticipos. Es así, yo creo que este último informe del fondo, además, contiene una serie de perlitas, porque en plena campaña electoral, con el gobierno diciendo tocamos fondo, empezamos a crecer, ya estamos rebotando, lo peor ya pasó, el fondo dice, corrige, hace 3 meses dijo la inflación de este año va a ser 30,5, anteayer dijo 40, hace 3 meses dijo el PBI va a caer 1.2, anteayer dijo 1.3, hace 3 meses dijo el año que viene el PBI va a crecer 2.2, anteayer dijo 1.1. Es decir, incluso redujo a la mitad la perspectiva del año que viene. El ministro Duhovne rápidamente trató de salir al cruce de esto, porque la Argentina, una semana antes, dio los anticipos del presupuesto del 2020, diciendo que la Argentina iba a crecer 3.5. Y una semana después el fondo dice que va a crecer 1.1. Entonces, ¿sabes cuál es la interpretación de Duhovne?
el fondo dice eso para el eventual caso de que ganen Alberto y Cristina. Todo el tiempo están corriendo el análisis. Realmente... No, pero esperá, si eso fuera cierto, sí. Lo que está diciendo el fondo es que tiene la convicción de que va a ganar Alberto y Cristina. Bueno. Si la interpretación de Duhovne es correcta, sí. el fondo está diciendo van a ganar Alberto y Cristina. Ahora, desde luego, ninguna de esas cosas tiene esa interpretación, es más bien todo lo contrario. El fondo está apostando a que este gobierno continúe y dice claramente, por ejemplo, las altas tasas de interés deberán permanecer por bastante tiempo más y la restricción monetaria deberá permanecer por bastante tiempo más. Es decir, por eso está achicando la perspectiva de crecimiento. Y vuelvo, si me permitís, y logramos que no se haga una ensalada de números, al primer dato, al de aquel del 54 y del 48 del reparto de la torta. Si es cierto que el año que viene la Argentina tendría un crecimiento del PBI del 1.1, eso en términos reales quiere decir cero, porque si tenemos un 1% de crecimiento vegetativo de la población, el año que viene va a haber un 1% más de población que este año, y si el PBI va a crecer el 1%, quiere decir que están previendo un año de estancamiento total. ¿Se entiende? Sí, claro que se entiende Bien. clarísimo. Entonces, ¿qué nos están diciendo los muchachos del fondo? Nos están diciendo, estas políticas son inevitablemente recesivas, pero necesarias para resolver los problemas que tiene la Argentina, que además debe, y así lo dicen, instrumentar las reformas estructurales de fondo. Ayer, por ejemplo, dándole una manito al gobierno argentino y al Fondo Monetario, el ministro de Economía de Brasil dijo, Argentina debe volver al sistema de las administradoras de fondos de pensión. Es decir, directamente está diciendo, como lo están llevando adelante seguramente en Brasil, volver a privatizar el sistema de la seguridad social para que aquellos que tienen capacidad puedan tener un ahorro previsional que les dé una cierta seguridad futura y los demás fuiste. Ahora, Carlos, es interesante tener una contralectura al respecto, porque el objetivo de este gobierno desde el comienzo fue la reforma previsional y la reforma laboral. Si no consiguió hacerlo de la forma que lo tenía proyectado, justamente fueron por las resistencias. Sí, no consiguió hacerlo de la forma que lo tenía proyectado, pero lo fue haciendo gradualmente. Sí, de acuerdo. Porque ha habido, tanto en el tema previsional como en el tema laboral, un permanente recorte de derechos. Así es, metiéndose en convenios colectivos, por ejemplo, o directamente como estás diciendo ahora. Viste que hay una propaganda política de Mauricio Macri que toca el asfalto y dice, esto es real, esto es concreto. Claro. A ver, la noticia de la caída de la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno del 54,2 al 48,3, caramba si no es concreto. Claro que son datos del INDEC, ¿eh? Sí. Esto no lo hizo ningún instituto extraño o cuestionable, no es para que esto es el instituto kirchnerista, estos son datos oficiales del INDEC, que desde luego lo explican poco en algunos medios, pero que salen de las informaciones que ellos brindan. Pero sí, es así, hay un recorte continuo de esos derechos. Ayer mismo yo veía que Moyano denunciaba que en la negociación del convenio colectivo la patronal está queriendo incluir 11 cláusulas que son revisiones de derechos que, digamos, la convención colectiva que regula el trabajo de los transportistas tiene incluido. Es decir, esto viene pasando, es lo que pasó en la negociación de Vaca Muerta. El gobierno no ha parado de avanzar en flexibilidad laboral, como no ha parado en avanzar en retroceso en el sistema previsional, por ejemplo, al modificar todo
el sistema de la posibilidad de incluir a la gente que no tiene aportes, las moratorias famosas, que permitieron que varios millones de personas pudieran incluirse. Y acá una reflexión. Este informe que estábamos leyendo dice también que el 35% de los trabajadores argentinos son trabajadores no registrados. Es decir, para decirlo vulgarmente, trabajan en negro. Es decir, no tienen ninguna cobertura de la seguridad social. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores cuando lleguen a la edad de la jubilación? Claro. ¿Qué destino tienen esas personas cuando sean adultos mayores? Porque ahora tienen un ingreso y seguramente con eso suplen la falta de cobertura. El ahorro previsional, el descuento que te hacen de tu sueldo y lo que el empresario pone, genera un fondo solidario que permite que el día que vos dejes de trabajar sigas teniendo una remuneración que te permita vivir. Esos trabajadores sin aportes, 35%, un tercio de los trabajadores del país no registrados, están hipotecando su futuro de una manera alarmante o le están dejando a futuros gobiernos que tengan mayor sensibilidad la herencia de tener que volver a hacerse cargo a través de moratorias para poderlos incluir, para poder darles cobertura de salud, para poder darle acceso a remedios y para poder darle un ingreso de subsistencia. La precarización de hoy es la exclusión de mañana. Así es, absolutamente. Yo te lo titulo. Porque a veces uno lo ve hoy y dice trabajadores informales, y por ahí a alguno lo engañan diciéndole te conviene porque cobras más porque no te descuentan. Y instalan que esos descuentos son impuestos, cuando en realidad esos descuentos son ahorro que se suma a los aportes patronales, que se suma a las participaciones impositivas que se destinan a conformar el Fondo de Sustentabilidad del sistema previsional, y que todo eso hace que el sistema cierre sea sustentable y que la gente de una determinada edad pueda gozar del derecho a tener servicios y una remuneración que le permite una vida digna. Todo eso está puesto en juego cuando se habla de la reforma previsional, cuando se habla de la reforma laboral que apunta a trabajos temporales. Vos viste que ellos dicen, títulos que hay que avanzar hacia nuevas formas de contratación. Mirá qué titulejo. ¿Qué son nuevas formas de contratación? Y contratos temporales, que no generen derecho indemnizatorio, que no generen obligación patronal de hacerse cargo de ningún costo vincular más allá del monto de dinero que se le entrega al trabajador. El modelo McDonald's, ¿te acordás que claro, el empleo joven, aquel que había salido a anunciar en algún momento Macri, que es exactamente eso, ¿no? La precariedad laboral más absoluta. La pérdida de derechos, como resumís. Carlos, Sí es. siempre aportándonos una mirada distinta de lo que pretenden darnos en un título. Hay que leer bajada, hay que leer la nota entera, y analizarla y darle otro ángulo. ¿Vas a seguir conmigo el lunes? ¿Cómo no voy a seguir con vos el lunes? Muy bien, entonces que tengas un gran fin de semana y el lunes nos vamos a reencontrar. ¿Eh? Feliz Día del Amigo. Ah, muchísimas gracias. Usted es de los que festejan el Día del Amigo, entonces. ¿Cómo no lo voy a festejar? Yo hago de la amistad un culto. Muchísimas gracias, Carlos. Un gran abrazo. Que mañana se celebre entonces un gran día, todo el fin de semana. Vamos a hacer... Incluyamos a Magallanes a pesar de todo. Fiesta continuada. Este fin de semana duelo con Magallanes no. Vamos a ver si lo hacemos para el otro fin de entonces. Chau. Un beso grande. Ahí lo estabas escuchando a Carlos Heller con una noticia que no está en la tapa de los diarios, vinculada con la caída de la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, y analizando la situación en general. Como me pasa muchos de los días, le digo chau a Carlos y le digo hola a don Roberto Carlos.